llamando a sus discípulos dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Oremos para que las palabras del Señor sean edificando nuestras vidas, para que nos alimentemos de su mano y no desmayemos en nuestro camino, que podamos vivir fortalecidos por la palabra del Señor. Padre, hoy estamos reunidos en tu nombre en este lugar. Gracias, porque el deseo de venir, el deseo de conectarnos, no provino solamente de nosotros, porque tu palabra, allí está escrito que tú produces tanto el querer como el hacer, de acuerdo a tu santa voluntad. Y hoy estamos aquí reunidos porque queremos escuchar tu voz y tu consejo. Los hombres pueden darnos palabras, pero esas palabras caen a tierra. Pero tu palabra es eterna, es verdadera, tu palabra permanece para siempre. Un día el cielo hermoso que observamos dejará de ser. Un día la tierra que pisamos se quitará, y lo único que quedará es tu palabra, porque el mundo pasará y sus deseos, sus afanes, pero el que hace la voluntad de Dios, el que persevera en tu palabra, permanecerá para siempre. Y a eso nos hemos dado cita en esta mañana. A eso hemos venido, Dios, para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, para oírte hablar, para caminar de acuerdo a lo que tú tienes que decir para nuestras vidas. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Renueva nuestras fuerzas en esta mañana, renueva nuestras vidas, que todo nuestro ser esté atento, ávido de tu palabra, deseoso de tu palabra, deseoso de comer de la fuente, de beber del agua de vida. Que hoy tu palabra, Señor, se mueva con libertad, como esa fuente, Señor, de vida. Y que cada uno de los que estamos aquí sea un lugar donde tu palabra repose, donde tu palabra more, porque esa palabra vino y habitó entre nosotros. Que esa palabra habite en mí, que esa palabra obre en mí, que esa palabra me transforme, me levante, que esa palabra cumpla el propósito con el cual tú la enviaste, que es de dar vida y vida abundante. Que aquellos que, Señor, están atados sean libres, que aquellos que están tristes, Señor, venga el consuelo y la paz de parte tuya. Que también venga alegría, Señor, venga paz, tranquilidad, que venga reposo, porque tú estás aquí, Señor. Que tú obres con total libertad en nuestras vidas. Úsame, Señor, de acuerdo a tu propósito. Tú eres el Rey y a tus pies estamos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén. Hace 8 días, la palabra que nos trajo Consuelito, la palabra de Dios nos habló y nos dijo que muchas personas, al enterarse que Jesús llegó y subió al monte, se fueron a seguirlo. Y no fueron solos, sino que llevaron a los que conocían que estaban enfermos, cojos, atormentados, y una gran multitud llegó y estuvo a los pies de Jesús. Se esforzó para llegar a los pies del Señor, del Maestro, reconociéndolo en su grandeza, en su poder, en su majestad. Y allí el Señor mostró su misericordia, los sanó, les dio la libertad, los transformó, y ellos no se fueron. Aquí en Mateo capítulo 15 versículo 32 nos está diciendo: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. ¿De dónde le surgió el deseo a esta multitud de ir a buscar a Jesús?
porque ya lo habían visto actuar, ya habían estado cerca de Él, ya habían escuchado sus palabras, su mensaje, su enseñanza, en sus vidas se había manifestado el poder, porque el reino de los cielos no es palabrería, lo dice Romanos. El reino de los cielos es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Por eso cuando usted y yo nos acercamos a Dios, nos acercamos a su palabra, nos acercamos a Él, debemos ir con la expectativa de que Él es poderoso y que Él va a orar en nosotros lo que usted y yo no podemos hacer. Estos hombres se esforzaron cargando en la montaña, llevando a aquellos enfermos, y recibieron una respuesta de parte de Jesús. Usted y yo no debemos cansarnos. Si usted siente en su corazón, usted tiene el deseo, usted dice: voy a invitar a mi amiga o a mi amigo, voy a invitar al vecino. No se rehúse a ese deseo, porque ese deseo proviene de parte de Dios. Invítelo a conocerlo. Y tal vez usted puede pensar: pero ¿y si no pasa nada? No, siempre va a pasar. Dios siempre obra, su palabra siempre obra, su palabra es poderosa. Génesis nos dice, el libro de Génesis, que todo fue creado por la palabra de Dios. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer, ¿qué es? Las personas que llevaron los enfermos eran los que los iban a sanar, los que los iban a liberar. No, era Jesús. Ellos solamente cumplieron con su papel. Su tarea y mi tarea, ¿cuál es? Llevar a las personas ante ¿quién? Ante Jesús. Jesús lo puede todo. Por eso la iglesia es el lugar donde usted y yo venimos a encontrarnos con Jesús. Ese es el evangelio. Y acompáñame un momento a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y esto es lo que deseamos que pase en cada uno de nosotros. Versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. Pablo le está comunicando a la iglesia y les va a recordar lo que es el evangelio. El evangelio es Jesús. El evangelio es el Hijo de Dios, la palabra que se hizo carne y caminó entre nosotros. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, ¿cómo llega el evangelio a las personas? Número 1, hay alguien que lo anuncia. Número 2, las personas lo reciben, pero además de recibirlo, las personas comienzan a perseverar en la palabra. No en Pablo, no en Apolos, no en Pedro, no en Juan, no en Jacobo. ¿En quién? En Jesús. Nuestra responsabilidad es perseverar en lo que hemos escuchado de Jesús, en lo que hemos aprendido de su voz, de su palabra, de su amor, de su misericordia. Ahí en ese mensaje es que nosotros debemos perseverar, permanecer, caminar cada día, conociendo cada día más y más a Jesús. Dice versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Quién es el que es salvo? El que retiene ¿qué? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra el mensaje. El mensaje de Dios. El que persevera conociendo a Jesús va a ser salvo. Porque a veces nuestra tendencia es a escuchar al hombre y retener lo que el hombre nos diga. Pero por encima de la palabra del hombre está la palabra de Dios. Y a Él debemos acudir. A Él. Y miren, ustedes pueden acudir, ya lo vamos a ver en Nehemías, a buscar el consejo de Dios y Dios les va a hablar. ¿Y qué va a usar? La palabra. Versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es el evangelio, ¿qué? Que Cristo murió. ¿Y qué significa que Cristo murió? Que Él pagó. La paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo murió. Cristo estaba pagando por su pecado y por mi pecado. En la cruz estaba pagando por el pecado de la humanidad, de lo que nos separaba de Dios. Eso es lo primero que enseña el evangelio: que usted, el hombre, está destituido de la gloria de Dios, que el hombre es pecador, que por sus propios medios, sus buenas acciones, su esfuerzo, no puede acercarse a Dios. Hay algo que le impide acercarse y es el pecado. Pero Cristo murió para pagar, para quitar la barrera, la pared que nos separaba de Dios. Eso es el evangelio.
Lo primero, que usted es pecador, pero Cristo quitó el pecado. Es decir, que el camino está abierto para que se acerque a Dios. ¿A través de qué? De la obra de Jesús. A través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme estaba escrito. A eso vino Jesús, a cumplir la palabra. Lo que ya el Padre había dicho a través de sus santos profetas. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús vino e hizo todo lo que había dicho el Padre a través de sus profetas, conforme a las Escrituras. Que hizo, murió, fue sepultado y también resucitó. Al tercer día fue levantado conforme a las Escrituras. Versículo 5. Y que apareció a Cefas después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué es el Evangelio? Que ese Jesús que se levantó de entre los muertos se le aparezca, se le revele, se le manifieste. Porque el Evangelio no son palabrerías, no es discursos, no son sermones. El Evangelio, Jesús dijo, Él no dijo yo vine a enseñarles a predicar la palabra. Él no dijo yo vine a enseñarles a echar fuera demonios. Dijo yo vine a qué, a que tengan vida y vida en abundancia. Si usted está aquí, es porque el Señor ya se le apareció, se le manifestó, se le reveló. De lo contrario, es una religión donde usted quiere portarse bien, hacer las cosas bien, para tratar de agradar a Dios. Pero el Evangelio consiste en tener la vida que el Señor ofreció. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él estaba muriendo y estaba entregando su vida. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea no muera, sino que tenga la vida. Ese es el Evangelio. Por eso en Mateo vemos cómo las personas acudían al Señor, acudían allá y los llevaban. ¿Por qué? Porque deseaban que recibieran los beneficios de estar al lado de Jesús. Iglesia, el Evangelio consiste en caminar con Jesús, en hablar con Él, en vivir con Él, en escucharlo, en obedecer sus palabras. Por eso estamos reunidos, porque somos hermanos, Él nos hizo cercanos. Y ese es el Evangelio. El viernes aprendíamos en la vigilia, acompáñame un momento al libro de Nehemías, capítulo 1. Dice que Nehemías estaba sirviendo al rey y que llegan unos parientes de Jerusalén y él les pregunta, versículo 2, Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Imagínense, Nehemías trabaja para el rey, es el copero, es el que se encarga de servirle las bebidas al rey. Tiene un trabajo bueno, pero no tiene los recursos, no tiene la habilidad, no tiene lo que se necesita para ayudar a sus hermanos, que están en ruinas, están en grande mal y su casa destruida, su casa en ruinas. Él no tenía todos los recursos para hacerlo. Y cuando le cuentan cómo está, dice que él comienza a llorar, comienza a orar. Y mire versículo 4 lo que dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías? Digo, Señor, me duele cómo están mis hermanos, me duele cómo está la ciudad donde crecí, me duele, Señor. Y comenzó a orar, a ayunar y a buscar a Dios. Y ora al Dios de los cielos y le recuerda el pacto que él ha hecho con su pueblo. Ahora acompáñeme al capítulo 2. Nehemías se presenta delante del rey. El rey le dice, ¿qué quieres? ¿Cuánto se demora su viaje? Y dice que él oró al Señor y el Señor le dio la respuesta. Y dice, versículo 11,
Capítulo 2, versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Miren, ¿qué hizo Nehemías? Nehemías cuando oró, Dios colocó su deseo, el deseo de Dios. ¿En quién? En Nehemías. Para que él hiciese lo que debía hacer. Nehemías no contaba con los recursos, Nehemías no contaba con la habilidad, pero ¿con qué sí contaba Nehemías? Con el Dios de los cielos. Y cuando él fue en oración a buscar a Dios sobre qué debe hacer, entonces Dios le dio la respuesta y comenzó a hacerlo. Y esa debe ser nuestra actitud. Ahí es cuando conocemos a Dios, por eso debemos seguirlo. Para en las situaciones de nuestra vida, Señor, ¿qué hago con mis hijos? Señor, ¿qué hago con mi esposo? Señor, ¿qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago? Pues ¿qué debemos hacer? Ir a buscar al Señor y no decirle, Señor, es que yo quiero que tú hagas que yo gane el año. No, ya se acabó el año escolar, ya casi para algunos. Sino yo qué debo hacer, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Mira a mi hermano, mira a mi esposo, mira a mi familia. Señor, en oración, busque a Dios y Dios le va a indicar lo que usted debe hacer, porque va a ser el deseo del Señor. Y esa es la iglesia que va al Señor y después va a la familia, después va a los hogares, después va a las casas. ¿Para qué? Para que el Señor obre, para que el Señor actúe. Y entonces volvamos otra vez a Mateo capítulo 15. Y allí nos va a decir el Señor que muchas personas llegaron ante Él, estaban a sus pies, y que Jesús, usted y yo aquí pasamos en la iglesia máximo 3 horas y estamos afanados, queremos irnos, estamos pensando en el almuerzo, en la tarde, en la familia. Pero ¿saben cuánto llevan estas personas con Jesús? 3 días. Y lo que habían preparado de comida, sus alimentos, se les había acabado. ¿Cuánto tiempo usted está dispuesto a pasar con Jesús? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a venir y buscarlo? Este mundo, este sistema quiere que usted y yo busquemos a Dios y Dios sea ya como el celular. Que usted oprima un botón, llame, que usted oprima varios botones y gane el juego. Todo lo queremos ya inmediato, que usted busque información y aprenda de una vez. Todo queremos ya, pero debemos invertir tiempo en la presencia de Dios. Y ese tiempo es especial, es que es diferente cuando usted se acerca por obligación a buscar a Jesús, a cuando usted va en esa relación de amor. Y no importa si usted va en un vehículo, si va conduciendo una moto, un carro, o va como pasajero en un bus, si está trabajando, está estudiando, su corazón siempre está en comunión con Dios, su espíritu, y puede entender y ver cómo Dios le habla y qué es lo que Dios quiere enseñarle al meditar en la palabra. Y entonces aquí esta porción nos está mostrando el deseo de Jesús. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Dice, tengo compasión de la gente. Jesús, la palabra compasión tiene que ver con ayuda. Tiene que ver con el que extiende la mano para ayudar al que está en necesidad. Tiene que ver no solamente con un sentimiento de tristeza y lástima, no. Tiene que ver, dice la palabra, la traducción de compasión en el griego, con sentir con las entrañas, que le duele, así como sintió Nehemías del pueblo que estaba en ruinas, en hambre, estaban allá desamparados. Nehemías sintió compasión y quiso ir a ayudarlos. Y Dios lo guió a cómo hacerlo. Dice que Jesús sintió esa compasión con estos hombres que lo acompañaban ya hace 3 días. Y dice, y no tienen que comer. Cuando usted busque a Dios, tal vez usted y yo estamos solamente aprendiendo de Él. Pero Dios sí lo conoce. Dios sí conoce todo de su vida, conoce sus pensamientos, conoce sus sentimientos, conoce lo que hizo. Lo que siente. Dios lo conoce y eso no debe atemorizarnos, sino por el contrario debe animarnos para llegar a Él con total libertad y decirle, Señor, aquí estoy. Tú me conoces, yo no puedo esconderte nada y tampoco quiero.
Y así es una relación fuerte, verdadera, una relación estrecha donde Él se va a glorificar. Y entonces dice, no tiene que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. ¿Qué es lo que no quiere Dios? Que usted y yo desmayemos en el camino. Que cuando salgamos de este lugar, salgamos y desmayemos durante la semana. ¿Y qué es desmayarse? Perder la fuerza, perder el vigor, perder los sentidos, perder la fe. Olvidarnos de lo que escuchamos hoy y aprendimos de Jesús. Hoy que estamos aprendiendo de Jesús, que podemos conocerlo. Que a través de la oración lo buscamos y Él va a colocar su deseo en nosotros para ayudar a otros. Para en las situaciones diferentes, que Él obre, no que obremos nosotros. A veces lo que nosotros hacemos es estorbo. Le estorbamos a la obra de Dios, nos oponemos. Pero cuando usted ora, usted va a comenzar a ver cómo Jesús obra. Él es el que obra. Es que Pedro, cuando llevó a Jesús a su casa, ¿qué hizo? ¿Sabe qué dice esa porción? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Pedro en la casa, en su casa, cuando llevó a Jesús? ¿Sabe qué hizo? Nada. Pero Él lo hizo todo. Porque Él, cuando llegó Jesús a la casa, su suegra estaba enferma, y Pedro no le dijo, Jesús, mire, mi suegra está enferma, sánela. No. Pero tampoco le dijo, no, déjela enferma otro día. No, tampoco. Sino que Él dejó que Jesús llegara, entrara y fuera a buscar a su suegra, la sanara. Dejó que llegaran los otros apóstoles, y cuando llegó la noche, dice que esa casa donde antes había un enfermo, ahora se llenó. Toda la ciudad, todo el lugar donde estaba la casa de Pedro, se llenó con enfermos, atormentados, endemoniados, se llenó de toda clase de personas que venían a buscar a Jesús. Y Pedro le dijo, no, Señor, es la hora de la comida. ¿Cómo no? ¿Cómo me va a llenar la casa de tanta gente? Eso le dijo Pedro. No, Pedro se hizo a un lado y dijo, Señor, esta es tu casa. Haz lo que tengas que hacer. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, Señor, en oración. ¿Cómo se logra eso? Ore. Oremos, hablemos con Dios. Y si usted quiere fortalecer su oración, lea la palabra. Y así su oración se va a hacer más efectiva. Va a tener más sentido y más profundidad, porque ya no va a orar de acuerdo a lo que siente o piensa, sino de acuerdo al deseo de Dios. Y va a poder dejar que Dios obre en su casa, en sus hijos, en su familia, en su hogar. Y dice aquí que entonces, ¿cuál es el deseo? Dios es compasivo. Jesús quiere ayudarlo. Jesús sabe que usted tiene necesidad, sabe que los que estaban ahí tienen 3 días con Él y que no tienen que comer. Dios sabe que usted no tiene que comer. Por eso coloca en el corazón de nosotros traer algo de alimento para colocarlo en esa canasta de amor. Y Dios nos lleva y nos guía y nos dice, bueno, este mercado es para esta y esta persona. Es Dios. Todo lo que se hace en la iglesia es guiada por Dios. Ayer nos preguntaban, ¿quién es el pastor principal de la iglesia viva? Y nosotros respondíamos, es Jesús, es el Señor. Y ayúdenos a que eso sea siempre. Ayúdenos. Él es el pastor, nosotros le estamos sirviendo y queremos hacerlo con toda dedicación, con todo gozo, con esmero. Pero Él va a seguir siendo el pastor. De Él, usted le pertenece a Él. Nosotros le respondemos a Dios por ustedes. Esa es nuestra tarea como pastores. No, usted no nos pertenece, le pertenecen a Jesús. Nosotros los cuidamos como el Señor nos lo indica. Y entonces dice aquí, entonces el Señor tiene compasión, tiene cuidado de ustedes, tiene cuidado de todos los que lo siguen. Y Él no quiere que usted desmaye en su vida de fe, por eso quiere alimentarlo. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús, ¿qué le dijo Satanás? Venga, usted es hijo de Dios, demuéstrelo, convierta esas piedras en pan. ¿Tiene hambre? Convierta esas piedras en pan. ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús quiere alimentar su vida con su palabra, con su consejo, con la palabra que sale de su boca. ¿Para qué? Para que usted viva, para que usted camine, para que esté fortalecido. Por eso nos reunimos los domingos,
Y durante la semana caminamos. Soy yo que aprendí que Jesús me conoce, que Jesús tiene compasión de mí, que Jesús quiere alimentar mi vida, que Jesús no quiere que yo desmaye. Y caminar, Señor, ¿qué debo hacer? Yo puedo tener tu deseo en mi corazón, Señor. Yo aprendí el domingo que debo orar, porque yo quiero hacer tu deseo, que tu deseo habite en mí. Esa es la iglesia. Y entonces los discípulos le dijeron, le colocaron tres objeciones o tres dificultades que ellos se las presentaron a Jesús. Bueno, Jesús, tú quieres alimentar las personas. Número 1, estamos en el desierto. ¿Dónde vamos a conseguir pan? ¿Dónde? ¿En qué lugar? No tenemos el dinero tampoco para comprarlo. No hay el lugar donde comprarlo y tampoco tenemos cómo. Número 2, son muchas personas. Al final va a decir cuántos eran. 4,000 hombres. Si hoy hiciéramos y contáramos, aquí en ese momento, ¿hay más hombres o mujeres? Hay más mujeres. En los tiempos de Jesús, ¿sabían qué? ¿Por qué habrá cambiado las cosas? Y es un llamado a usted y a mí como hombre, a que sigamos a Jesús y estemos dispuestos. Nosotros como hombres debemos ser los primeros estar en la presencia del Señor, en escuchar sus palabras. Ayer Dios nos permitió, me dio el privilegio de oficiar una ceremonia de matrimonio. Y el hombre es el representante de Cristo en el hogar. El hombre está mostrando a Jesús, por eso allá en Efesios Dios le exige al hombre que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Usted y yo como hombres somos la imagen de Jesús en nuestro hogar. Por eso debemos portarnos, como dice la Biblia, varonilmente. Y por eso los primeros que debemos estar aquí sirviendo en la iglesia somos nosotros los hombres. Pero gracias a Dios por las mujeres. Gracias de verdad por ese esfuerzo, ese empeño que siempre colocan. Pero usted y yo coloquémonos un reto, sirvámosle al Señor con todo nuestro ser. Y entonces dice la segunda problema, objeción que le colocaron a Jesús son muchos hombres y no contaban a las mujeres y a los niños. Y le dijeron, Señor, estamos en un lugar desierto, son muchas las personas, ¿cómo vamos a hacer para alimentarlos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué les dice Jesús? Versículo 34. ¿Cuántos panes tenéis? Miren, las dificultades impidieron que Jesús realizara el deseo, realizara la labor que quería hacer con las personas que lo estaban siguiendo. ¿Sí? Dijo, uy, de verdad son muchos, yo no me había dado cuenta que eran tantos. ¿Sí? Jesús pensó eso. Miren, cuando nos acerquemos a Jesús, otra cosa que aprendemos de Jesús hoy es que en Él hay abundancia. Y que Jesús no solamente se ocupa de su espíritu, de su alma, sino que también de su cuerpo. Por eso el tiempo que usted invierte en Dios, no piense que lo está perdiendo, está ganando. Mire, lo que usted ofrenda, lo hace con el deseo de su corazón, no haciendo negocios con Dios. No piense que eso lo está perdiendo. Usted va a ver, Dios no es deudor de nadie. Dios dice en el libro de Malaquías que nadie cierra su puerta, nadie le sirve a Dios y se queda sin nada. No, Dios no le debe nada a nadie. Él es bueno y Él paga con abundancia. Así que no tenga temor de hacer lo que Dios le está diciendo que haga. No tenga temor en buscarlo, en orar, en pasar tiempo con Él, en servir en la congregación. No tenga temor. Y si se siente cansado, dígale, Señor, renueva mis fuerzas. Y si quiere cambiar de servicio, cambie, pero no deje de servir, porque nosotros servimos en agradecimiento al Señor. Y entonces dice, estas dificultades o problemas o circunstancias no detuvieron el plan de Dios. Y entonces Jesús les dice, bueno, ¿cuántos panes tienen? Y esa misma pregunta nos la hace hoy el Señor. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene? ¿Cuántos panes tiene? ¿Cuántos pescados? ¿Qué tiene para mí? ¿Qué tiene?
Imagínense a Pedro, a Juan, a Judas. Uy, no, ¿qué digo? ¿Tengo uno o tengo dos? ¿Cuánto tiene? Hoy el Señor también nos está diciendo, ¿cuánto tiene? ¿Sabe cómo no va a desmayar mientras camina? Cuando usted lo que tiene se lo entregue a Jesús. Y Jesús va a hacer que eso se multiplique en la vida de sus hermanos. Usted está aquí con un propósito de Dios. Es que es un mensaje que desde todo este año el Señor me ha estado repitiendo. Y es, Dios no lo salvó para sentarlo en una silla. Dios no lo salvó para que usted venga cada 8 días a la iglesia. Jesús lo salvó para a través de su vida manifestar su gloria y su poder, para alumbrar a los que están en oscuridad y están perdidos. Dios lo rescató de las tinieblas y lo puso en el reino de su luz admirable, para que usted traiga a aquellos, para que manifieste la misericordia y la bondad de Dios. Así es que usted en esta mañana pensemos en esta mañana, ¿yo qué tengo? Señor, tal vez tengo 1, tengo 2, tengo mucho, pero usted está dispuesto a entregarle eso a Jesús, porque Jesús lo va a tomar. Miren, ustedes van a ver lo poderoso que es Dios cuando se atrevan a decirle, Señor, aquí está mi vida. Tal vez no soy nadie, o yo no me considero que no soy nada, pero aquí está, aquí estoy. Si te sirvo, úsame. Y comience a servirle al Señor, comience a orar y usted se va a dar cuenta todo lo poderoso que es Dios. Usted puede decir, no, Señor, tengo miedo. Pues Dios, ¿qué le va a decir? Venga con miedo y todo. Y yo le voy a dar paz, le voy a dar seguridad, yo le voy a dar descanso. Y entonces dice en versículo 34, y ellos le dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra para poder observarlos mejor y hacer la repartición. Y dice, ¿qué hizo Jesús con esos 7 panes y pocos peces? Dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Qué quería Jesús? Que no desmayaran durante el camino. ¿Cómo usted y yo no desmayamos? Cuando se lo damos a Jesús. Cuando lo que tenemos se lo entregamos a Jesús. Y eso que el Señor ha puesto en nosotros, eso comienza a alimentar a mi hermano. Por eso es tan importante congregarse. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Pedro le dijo, Señor, yo lo dejé todo y ¿yo qué voy a recibir a cambio? Jesús le dijo, el que haya dejado a padre, madre, hermanos, parientes, posesiones en esta tierra va a recibir 100 veces más. Y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo? Usted dice, no, pero es que mi papá y mi mamá, tengo que dejarlos en la casa por venir a buscar a Dios. Aquí van a conseguir 100 padres, 100 madres, 100 hermanos, 100 familiares. No solamente de eso va a recibir. No quiere decir que los abandone, que no les vuelva a hablar, que no los vuelva a llamar. No quiere decir eso. Sino que aquí va a encontrar una familia. No tema buscar al Señor y congregarse. También porque es tan importante congregarse, porque así alimentamos a nuestros hermanos. ¿Cómo? Cuando usted comienza a usar los dones que Dios le entregó. Cuando usted comienza a orar, miren, usted puede hacerlo desde allá. Yo revisé el canal de YouTube de la iglesia, el canal de Facebook, y vi algunas personas que estaban conectadas, pero en este momento no sé. Pero yo sí los estoy viendo a ustedes. Y sé que usted puede orar por la persona que tiene al lado. Y si usted dice, yo necesito, estoy enfermo, necesito que oren por mí, aquí más de una persona va a ir a orar por usted. Y usted, mientras que estamos orando, usted va a sentir el deseo también de orar por otras personas. Así que también, miren, por eso es tan importante congregarnos, porque así Dios va a fortalecer su vida y la vida de los hermanos que estamos aquí. Y entonces dice que Jesús tomó este pan, estos peces, lo partió, comenzó a repartir y todos al final comieron. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Hay algunos teólogos que no creen en el poder de Dios y niegan que Jesús hizo un milagro, hizo un prodigio. Hay algunos y dicen que la explicación es esta, que cuando los apóstoles sacaron sus peces y sus panes,
La gente dijo, ay, bueno, yo también, a mí me queda un pez, a mí me queda un pan. Entonces, así hicieron todos, lo recolectaron, hicieron una vaca, como decimos, y comenzaron a repartirlos. No, eso no fue así. Porque dice que ¿cuánto sobró? 7 canastas. 7 multiplicó. Miren, en Dios siempre hay abundancia. Acérquese a Dios con confianza. Acérquese a Dios con alegría, con gozo, sabiendo que Él le dará mucho más de lo que usted le ha pedido. Conforme a sus riquezas, dice el apóstol Pablo, conforme a sus riquezas en gloria. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vino al otro lado, se fue. ¿Qué nos enseña esto de Jesús? ¿Qué le enseñó Jesús a sus discípulos? Que debemos tener compasión de los que siguen a Jesús. Que debemos prestar atención a los hombres y a las mujeres que están siguiendo a Jesús. Y que debemos rogar y saciar, que no debemos evitar que ellos desfallezcan de hambre. Todos nosotros vamos a vivir por la palabra del Señor. Todos nosotros vamos a vivir por esa palabra. En Jesús hay abundancia, iglesia. ¿Qué debemos hacer usted y yo? Estar atentos, permitir que el deseo de Dios sea colocado en nuestras vidas. Y si usted se siente insignificante y dice, no, ¿yo qué voy a poder hacer? Jesús, ¿qué le dijo? ¿Cuánto tienen? ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Qué tenían? 7 panes. Es decir, que 5 ya se habían comido el pan. Pero eso que tenían fue suficiente ¿para qué? Para alimentar a 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entréguele su vida al Señor. Dígale, Señor, ¿es verdad lo que está diciendo ese hombre allá? Yo quiero comprobarlo. Quiero entregar mi vida, quiero ser uno contigo. Quiero que tu deseo esté en mí y quiero vivir por tu palabra. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.